Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En esta ocasión, nos sumergiremos en el fascinante mundo de la literatura y el derecho con la obra El Rey de los Pleitos de John Grisham. Prepárate para descubrir los entresijos de esta emocionante novela y cómo se entrelaza con nuestra profesión. El Rey de los Pleitos nos transporta al universo legal desde la perspectiva de Rudy Bellor, un joven abogado que lucha por encontrar su lugar en un competitivo mundo jurídico mientras se enfrenta a casos complejos y éticos. Rudy, recién graduado, se encuentra desafiado por las altas expectativas y la realidad cruda del ejercicio de la abogacía. Con sueños idealistas y motivaciones nobles, intenta equilibrar el deseo de ayudar a los necesitados con las presiones económicas que impone la profesión. En su travesía, Rudy se involucra en un caso que cambiará su vida y cuestionará su visión sobre la justicia y la integridad. Con valentía, se enfrenta a un gigante legal representado por Bruce Stone, un abogado sin escrúpulos. Este enfrentamiento se convierte en un desafío que pondrá a prueba no solo sus habilidades legales, sino también su ética y convicciones personales. La narrativa de John Grisham nos sumerge en un mundo complejo de leyes, negocios turbios y moralidad, donde Rudy debe tomar decisiones que impactarán profundamente en su carrera y en la vida de aquellos a quienes representa. A través de esta historia, Grisham nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la ambición profesional y la integridad personal en el complicado mundo legal. Temas clave y contexto. La novela El Rey de los Pleitos de John Grisham plantea cuestiones fundamentales sobre la moralidad, la corrupción, la integridad en la profesión legal y los desafíos que enfrentan los individuos para mantenerse íntegros en un sistema a menudo complicado. Grisham pinta un retrato vívido del mundo legal, donde los ideales éticos se ven confrontados por las realidades pragmáticas de una sociedad que muchas veces valora el éxito a cualquier costo. A través de los dilemas y desafíos que enfrenta Rudy Bellor, la obra nos invita a reflexionar sobre la dualidad entre la ambición y la ética en el ejercicio de la abogacía. En este contexto, la intriga legal se convierte en un componente esencial de la narrativa. La trama se teje con complejos casos judiciales, maniobras legales y estrategias de litigio. Estos elementos no solo añaden emoción a la historia, sino que también permiten explorar de manera detallada las complejidades del sistema judicial y cómo los personajes navegan a través de él. Grisham utiliza su experiencia legal para proporcionar un contexto auténtico, lo que añade credibilidad a la narrativa y permite a los lectores adentrarse en las complejidades legales con mayor profundidad. Además, el desarrollo de personajes complejos en la novela es crucial para abordar estos temas de manera efectiva. Rudy Bellor, el protagonista, representa el arquetipo del abogado novato que se enfrenta a un mundo legal desafiante y a menudo despiadado. Los personajes secundarios, como Doug Sheffler y Doug Black, también desempeñan un papel fundamental en la evolución de la historia y en la exploración de los dilemas éticos en la práctica de la ley. En conjunto, estos elementos hacen que El Rey de los Pleitos sea una obra fascinante que va más allá de la narrativa legal y nos sumerge en un profundo análisis de la moral y la integridad en nuestra sociedad contemporánea. Antecedentes de la historia. La narrativa de El Rey de los Pleitos no solo se limita a la trama que se despliega en sus páginas, sino que también abarca la evolución del autor, John Grisham, a lo largo de su carrera literaria. Esta evolución es fundamental para entender la profundidad y autenticidad con la que Grisham aborda la historia y sus personajes. Inicialmente, John Grisham, con su experiencia como abogado, se sentía compelido a compartir historias basadas en los complejos aspectos legales y éticos que presenció durante su práctica profesional. Esta inclinación lo llevó a escribir Tiempo de Matar, su primera novela, seguida por La Tapadera. Sin embargo, fue con El Rey de los Pleitos que alcanzó un nivel diferente de profundidad y complejidad narrativa.
La obra representa una culminación de sus experiencias personales y profesionales hasta ese momento, y marca un hito en su trayectoria como escritor. Con El Rey de los Pleitos, Grisham consolidó su reputación como maestro de la novela legal, encontrando su voz única y distintiva. Esta novela también marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a explorar una amplia gama de temas legales y sociales en sus futuras obras. El éxito de la novela abrió las puertas para que Grisham se convirtiera en uno de los autores más destacados del género legal, y su estilo narrativo refinado y auténtico ha seguido evolucionando a lo largo de los años. Personajes principales y sus roles. En El Rey de los Pleitos, los personajes principales desempeñan roles esenciales que enriquecen la trama y dan vida al complejo universo legal en el que se desenvuelve la historia. 1. Rudy Beller, el abogado novato. Rudy es el corazón de la narrativa. Como joven abogado recién graduado, representa la inocencia y los ideales iniciales que muchos profesionales tienen al empezar su carrera. A través de su viaje, los lectores exploran su lucha por mantenerse íntegro en un mundo legal competitivo y lleno de desafíos. Su evolución desde la inexperiencia hasta la determinación y madurez profesional es un hilo conductor crucial en la trama. 2. Doug Scheffler, el asistente legal. Doug, aunque no es un abogado, desempeña un papel significativo como asistente legal de Rudy. Representa la realidad práctica y a menudo desencantada de la profesión. Su pragmatismo y experiencia le brindan un equilibrio a la idealización de Rudy, ofreciendo una perspectiva más realista sobre la abogacía y los desafíos que enfrenta un joven abogado. 3. Dot Black, la cliente. Dot es un personaje que ilustra la vulnerabilidad de las personas comunes frente a un sistema legal intimidante. Su lucha por buscar justicia y compensación por una situación injusta refleja las batallas cotidianas que muchos individuos enfrentan. A través de Dot, se exploran las implicaciones emocionales y personales de los casos legales, añadiendo un componente humano clave a la trama. 4. Bruiser Stone, el abogado sin escrúpulos. Bruiser Stone encarna la realidad amoral y a menudo corrupta de ciertos sectores del mundo legal. Es un personaje antagonista que representa los desafíos éticos y morales que Rudy enfrenta. La confrontación entre Rudy y Bruce proporciona un conflicto central en la historia, revelando las dinámicas de poder y las trampas que existen en el ámbito legal. La trama de El Rey de los Pleitos nos sumerge en una travesía a través de los desafíos éticos y morales que enfrentan los personajes en un entorno legal complejo. John Grisham construye la narrativa en torno a la lucha de Rudy Beller, el joven abogado, por buscar justicia en un sistema que a menudo parece estar desequilibrado y corrompido. Este análisis profundo de los dilemas éticos en la práctica legal plantea preguntas incisivas sobre la integridad y las decisiones difíciles que los abogados deben tomar en su trayectoria profesional. La narrativa cautivante de Grisham logra inyectar vida en los personajes y en la compleja trama legal, permitiendo al lector adentrarse en un mundo en constante cambio. El autor examina de cerca cómo la ley puede impactar y moldear vidas, no solo a nivel profesional sino también personal. Los personajes, cada uno con su perspectiva única, reflejan la realidad de las personas que se ven inmersas en el sistema judicial, donde las consecuencias de las decisiones legales van más allá de los tribunales y tocan aspectos fundamentales de la existencia humana. La novela también plantea una cuestión central: ¿hasta qué punto un abogado puede luchar por la justicia dentro de un sistema a menudo corrompido sin perder su integridad? Esta pregunta se convierte en un hilo conductor que guía a los personajes a través de conflictos éticos complejos y confrontaciones morales. A medida que la trama avanza, el lector se encuentra inmerso en un profundo análisis sobre la naturaleza de la ética legal y la integridad personal en un entorno competitivo y, a veces, despiadado. Legado de la obra y enseñanzas en la actualidad. El Rey de los Pleitos deja un legado duradero al exponer la complejidad y los dilemas éticos que rodean al sistema legal. Nos enseña la importancia de la integridad y la perseverancia en nuestra práctica profesional diaria.
El impacto de la novela trasciende las páginas y se manifiesta en un entendimiento más profundo del mundo legal y las responsabilidades éticas de quienes trabajan en él. El legado de la obra radica en su capacidad para generar una reflexión crítica sobre la ética y la integridad en la abogacía. A través de los desafíos que enfrenta Rudy Bellary y otros personajes, la novela nos recuerda que la práctica del derecho no solo se trata de ganar casos, sino también de mantener una brújula ética que guíe nuestras acciones. Esta lección perdura en la actualidad, instando a los profesionales a mantener altos estándares éticos y a buscar la verdad y la justicia incluso en circunstancias difíciles. Asimismo, la obra también plantea preguntas cruciales sobre cómo los abogados deben abordar la corrupción sistémica y las injusticias arraigadas en la sociedad. La necesidad de levantarse contra la injusticia y luchar por lo correcto se convierte en un tema central, inspirando a los lectores a ser agentes de cambio en sus propias comunidades y a abogar por un sistema legal más justo y equitativo. En última instancia, el rey de los pleitos nos deja con la valiosa lección de que, a pesar de las dificultades y los desafíos éticos, la integridad y la perseverancia son pilares fundamentales en la construcción de una carrera profesional significativa y en la búsqueda de un impacto positivo en la sociedad a través del ejercicio de la ley. Esperamos que este análisis te haya brindado una visión más profunda de El Rey de los Pleitos de John Grisham y cómo se relaciona con nuestra profesión. Si te ha intrigado este recorrido por el mundo legal a través de la literatura y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Cacho y Asociados. No te pierdas nuestros futuros episodios repletos de conocimiento y análisis. Si encontraste valor en este video, te animamos a compartirlo con tus amigos y colegas. ¿Tienes alguna pregunta, opinión o sugerencia sobre este libro o cualquier otro tema que quieras que abordemos? Déjanos tus comentarios abajo. Estamos aquí para responder y enriquecer la discusión. Recuerda darle like si este análisis te ha sido útil y deseas más contenido informativo y educativo sobre contabilidad, derecho y auditoría. Nos vemos en el próximo episodio de tu guía legal y contable en Cacho y Asociados.